Hola a todos, queridos televidentes y radioescuchas, bienvenidos a un capítulo nuevo de Sociedad Libre, donde queremos abordar noticias de la contingencia nacional y regional desde una perspectiva informada y amplia. El día de hoy estamos con tres de nuestros panelistas. Primero, saludar a Javier Romero, presidente del Partido Republicano, candidato a gobernador por el Partido Republicano y Chile Vamos. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Fito, muchas gracias. Qué bueno estar de vuelta en estas pantallas. ¿Verdad? Un rato ya. Harto tiempo sin estar en Sociedad Libre. Pero aquí estamos de vuelta, partiendo con un desafío importante que es poder llegar al gobierno regional. Así que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación y poder conversar temas con grandes panelistas. En su casa. También estamos con Jack Rooks. ¿Cómo está, Jack? Bien, bien, todo bien. Otra semana espero estar de vuelta más seguido. Muy bien, muy bien. Y también tenemos a Manuel Villarroel, ya lo conocen, ha estado en algunos programas con nosotros, columnista del Pingüino, egresado de Derecho, viene muy bien preparado para la ocasión, como corresponde. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También saludar a todo el equipo y nada, pues feliz nuevamente estar aquí y ya me siento en casa. Muy bien, muy bien. Cada vez. Muy bien, eso, me parece muy bien. Bueno, y quien les habla, Rodolfo Arecheta, también acá haciendo el reemplazo al conductor oficial Joaquín Vázquez. Le mandamos un saludo también, esperamos verlo pronto. Y bueno, vamos entrando de lleno a la contingencia que otra vez no da descanso. Cuando preparamos las pautas, el temor siempre ha sido que algún día nos quedemos sin noticias, pero no ha pasado. ya llevo 3 años el programa y no ha pasado. Y quizás entrar de lleno a lo que fue una de las noticias más polémicas o que suscitó más controversia y debate, que fue la elección de Carol Cariola, militante del Partido Comunista. Por primera vez un comunista asume la testera, la cabeza de la Cámara de Diputados. Esto en un contexto donde el Senado se había deshecho un acuerdo que existía previamente, cambiaron los balances de poder y finalmente terminó asumiendo un senador de RN. Se pensó que podía pasar lo mismo en la Cámara de Diputados. Finalmente el gobierno hizo todo lo posible, ofertones de último minuto, hubo vuelos retrasados, movidas por aquí, movidas por allá, y finalmente Carol Cariola se hace de la Cámara, pese a que ya se anunció para el lunes por parte de parlamentarios de republicanos y del movimiento social cristiano, una censura a la Cámara que básicamente es descabezar la Cámara. Entonces, en ese contexto, bueno, empecemos a comentar. Pues Javier, ¿qué te parece esto en general? Yo creo que la llegada del Partido Comunista a la presidencia de la Cámara es una mala señal, es una mala idea, o sea, malas noticias para el país en general. Ya el oficialismo lleva 2 años a cargo, ¿cierto?, o en la cabeza de la Cámara de Diputados. Y en estos 2 años han hecho poco por poder sacar adelante proyectos que realmente vayan a resolver las urgencias que tenemos en el país. La llegada del Partido Comunista, en la diputada Carol Cariola, pero al final es el Partido Comunista el que llega a presidir la Cámara primera vez en la historia, es una pésima señal. Sabemos que el Partido Comunista un partido que avala la violencia como método de acción política. Sabemos que el Partido Comunista, sus parlamentarios han estado siempre oponiéndose a todos los proyectos de ley que han ido en línea de poder mejorar la seguridad del país, que hoy día es un flagelo que lamentablemente estamos viviendo, y en el resto del país mucho más que acá en Magallanes, pero en Magallanes también ha sido, o sea, hemos ido viendo que ha ido creciendo. Entonces yo creo que es una pésima señal. Lamento a raíz de esto, ¿cierto?, lo que se ha ido sabiendo, que el diputado Rivas recibió de parte del ministro Elizalde un ofertón, cosa que también puede ser, y por eso es la moción de censura a la Cámara, porque se están mezclando 2 poderes del Estado. Aquí ustedes que son abogados nos pueden explicar un poco mejor eso, pero hay intervención del Poder Ejecutivo en la Cámara, y eso no se puede permitir, y es por eso la moción de censura.
Eso, o sea, después el resto, lo que haya pasado durante el día, que un diputado no llegó, que sí llegó, que no sé qué cosa, bueno, son cosas que podemos ir conversando en el... Pero como noticia, yo creo que es una pésima noticia para Chile, una muy mala noticia y no se ve bueno. Ahora, entiendo que la censura que se va a presentar el día lunes creo que Evópolis ya presentó su voto a favor, pero los otros dos partidos de Chile Vamos como que se están haciendo un lado. Entonces, Vamos a ver. No sé si pueda prosperar. Vamos a ver qué pasa. Está candente el tema y no sé qué opinas tú, Manuel, recogiendo el guante, te tiró ahí Guante el jurídico. pase, te tiró el pase, Javier. Mira, efectivamente, bueno, la separación de los poderes del Estado precisamente ayuda a que estas cosas no pasen. Pese a que también, por mandato constitucional, tanto el Congreso como el Presidente de la República tienen funciones de colegisladores, o sea, se apoyan, y por eso es que existen las mociones y el mensaje parlamentario, la moción parlamentaria y el mensaje presidencial para la creación de una ley. Y están dotados de la atribución que les entrega la misma Constitución para generar leyes, para avanzar en el aparato legal. En ningún caso para intervenir en las decisiones que tomen los partidos o las bancadas en la Cámara, con este súper ofertón que hace el ministro Elizalde al Partido de la Gente y en particular al diputado Rivas, que primero dice sí, efectivamente haber recibido esta súper oferta, luego se desdice y no, mira, la verdad es que no fue así, fue sacado de contexto. Pero yo creo que aquí lo realmente importante, además de que esto viene o deja ver la intención que tiene el gobierno de permanentemente posicionar a los suyos en espacios de poder. El Partido Comunista no es por primera vez que llega a la Cámara. O sea, Carol Cariola, de hecho, tiene por tercera vez un periodo parlamentario. No estoy defendiendo para nada su trabajo ni su imagen. Sin embargo, lo que hace más ruido no es que un comunista esté en la Cámara, sino que la presida, por las funciones propias que tiene la presidencia de la Cámara. O sea, es la persona, por ejemplo, que frente a desórdenes que puedan ocurrir con público presente en las sesiones del Congreso, es la que llama al orden. Y es la que decide además el orden y la seguridad, el orden público, respecto a la sesión que esté en el momento. Entonces, cuando nosotros hemos visto la trayectoria de estos parlamentarios rockstar educacionales que salieron de un movimiento estudiantil y pasaron a la Cámara, y en ese trayecto que salen desde las federaciones de estudiantes hacia el Congreso, sin ningún asco, iban a sesiones del Congreso Nacional gritando sus consignas, llevando gente para hacer desórdenes, que hoy día esas mismas personas sean las que tienen la función de presidir el orden de la sala y, entre otras cosas, también permitir cuáles son los espacios de diálogo y cuáles son los temas que están en discusión, me parece grave, sobre todo de alguien que representa un partido político que por historia, no nos vamos a alargar en eso, que por historia lo que menos tiene es ser precisamente un partido que quiera... Credenciales democráticas. O que dé credenciales democráticas, efectivamente. O sea, desde siempre han apoyado todas las dictaduras. Todavía, de hecho, le preguntaron a Carol Cariola, después de haber sido electa presidenta de la Cámara por el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, y se pegó un culebreo monumental diciendo que ya no se iba a pronunciar respecto a si se trataba de una dictadura o si se trataba de qué tipo de régimen. Una culebreada como de 2 minutos para no decir nada, evitando pronunciarse. Entonces, ahí yo creo que hay un problema. ¿Tú cómo lo ves, Jack? No, o sea, para no alargarme más, concuerdo con lo que ha dicho Javier y Manuel. Y sí, o sea, para mí lo negativo del tema, agarrándome lo que decía Manuel, es el tema de la importancia del presidente de la Cámara, que es el encargado de llamar al orden cuando ha quedado alguna discusión más tensa o cuando alguien ha faltado el respeto o cuando muchos parlamentarios hacen que vayan gente a hacer disturbios y claramente el Partido Comunista y Carol Cariola han sido muchas veces los que han incentivado que ocurran estos hechos. Entonces, finalmente, para el ejercicio de la Cámara de Diputados, siento que le hace mal porque ya está desprestigiado, y seguir teniendo estos eventos que yo creo que ella no va a tener una acción de detenerlo, sino más de hacerse la loca, no le hace bien a la imagen, sobre todo, de la Cámara de Diputados.
Sí, yo creo que hay dos cosas que comentar. Primero, desde un punto de vista un poco más simbólico, y ahí un poco en línea con lo que decía Manuel, el tema de que una persona comunista asuma la presidencia de la Cámara de Diputados no es trivial. No es trivial y de hecho ha hecho noticia internacional por el hecho de que en el pleno siglo XXI un comunista sea presidente de una Cámara. Y acá yo creo que, no sé si es por ignorancia o porque nos hemos acostumbrado a que llegue cualquier persona, pero de nuevo, repito, en cualquier lugar del mundo que asuma un comunista un lugar de relevancia política, es algo que es mal visto por los antecedentes que tiene el Partido Comunista y su historia. Ahora el tema es que o sea, que tenemos que darnos cuenta que en Chile la izquierda con vocación democrática se unió a la izquierda totalitaria sí, no, es lo hace mismo. 3-4 años. Entonces porque Totalmente de acuerdo. si la diputada Cariola o el Partido Comunista quisiera llegar solo a la presidencia, no tiene los votos. Si son, ¿cuántos diputados comunistas? ¿3, 4, 5? O sea, y perdón, Súmale los frente amplistas, llegáis a 20. Quiero tomarme de algo porque, y súper cortito, pero el mismo pacto que firma o que adhiere a las primarias del sector oficialista es hoy día el que le da el triunfo a Carol Cariola, con un voto de diferencia. Porque esa fue la votación Pues digo, de diferencia. A mí con votos de la DC. A mí lo que me llama la atención es que los diputados o los partidos de izquierda, pero con vocación democrática, sigan avalando a los partidos de izquierda con vocación antidemocrática o a favor de la violencia, que es el Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio. Eso es lo que llama la atención. O sea, los mismos que renegaron de los mejores 30 años de Chile hace 3, 4 años atrás, ¿se acuerdan? Hoy día son los que le dan el apoyo, siguen dándole el apoyo al Partido Comunista. No nos olvidemos que nosotros empezamos a irnos hacia abajo en el primer gobierno de Bachelet, que empezó a meter ideas o reformas que fueron impulsadas también por el Partido Comunista. No, y que los resultados los vemos ahora, educación... Y ya cuando el camino al despeñadero fue definitivo, fue en el segundo gobierno nacional de Chile, cuando ya el Partido Comunista pasa a ser parte del gobierno. Entonces, hoy día, efectivamente, o sea, que lamentable que esté el Partido Comunista presidiendo la Cámara. Es noticia internacional, o sea, llama la atención que en el siglo XXI tengamos inédito, sí, es inédito, comunista, o sea, efectivamente. Por buenos motivos, digamos. Pero yo creo que hay que ver por qué la izquierda o los partidos de izquierda con vocación democrática apoyan al Partido Comunista. En esa línea, Javier, yo creo que el gran problema es que acá hay una matriz ideológica común entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son partidos de regambre marxista. Yo digo, sí, el Partido Comunista históricamente tenía una representación de un 4, un 5%. Sí. Y con el Frente Amplio subieron a un 20, a un 22%. Y en línea con lo que decíamos, además de que viene de una matriz que ya es preocupante, que el marxismo que comparte con el Frente Amplio, está el tema que conversaban ustedes de qué tipo de leyes de seguridad ha sancionado en contra, o se ha abstenido, o se ha pareado Carol Cariola, las tengo anotadas: antisaqueo y antibarricada, actos de alteración al orden público, control de armas, infraestructura crítica, robo de madera, la ley Nair Retamal, la ley de usurpaciones. O sea, toda la agenda que se ha impulsado en materia de seguridad, Carol Cariola se ha restado de apoyarla. Y ahí cabe la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar y qué agenda va a impulsar como presidenta de la Cámara? Y hay un segundo punto que tiene que ver un poco más con el gobierno, creo yo, que es esto de haber hecho todo para sacar a Carol Cariola, habiendo metido como vicepresidente a Gaspar Rivas, que yo creo que es una bomba de tiempo que le puede salir en contra, porque el diputado Rivas tiene un historial digamos, de incidentes o de intervenciones poco afortunadas, algunas incluso de un nivel de ordinariedad bastante curioso. Una de hecho fue por injuria, que estuvo inhabilitado y estuvo condenado, estuvo 180 días. 180 días por lo de Andrónico Luxig. Así es. Que le echó la culpa por un tema que no tenía nada que ver. Y bueno, yo creo que lo que puede pasar acá es que finalmente esto le resulte para atrás a la jugada del gobierno, porque puso un mono con navaja. Y finalmente la mesa es una mesa que hay una presidenta comunista que está en contra de todas las leyes de seguridad y un mono con navaja que va a salir con cualquier cosa en cualquier día. Entonces yo creo que... Y lo otro que llama la atención es que a la diputada Cariola se le olvidó el tema del feminismo. Claro. O sea, este Gaspar Rivas creo que ha tratado pésimo a asesoras de ella, muy mal, a mujeres, asesoras de la diputada Cariola. Pero beso y abrazo al momento de ser electa. Uh-huh. Entonces te das cuenta que otra vez más el discurso
es para la foto, para la tele, para al final, para tener un mundo cautivo, un grupo de personas cautivas, que llámenlo como queráis, pero que caen en ese cuento de hadas y se la compran entera. Uh-huh. Hoy llevamos hartos temas, así que, pero están un poco relacionados, creo yo. Les recuerdo a los auditores y a quienes ven que estamos acá en Sociedad Libre, Rodolfo Arecheta, quien les habla, está Javier Romero, está Jack Ru y está Manuel Villarroel. Voy a recalcarlo cada cierto tiempo porque quienes nos escuchan por radio nos dicen nuestros auditores que es algo que deberíamos hacer para recordar quiénes están acá. Bueno, vinculado un poco, yo creo que está un poco vinculado, quizás un poco de forma indirecta, estos llamados que han hecho desde el gobierno, tanto de la ministra del Trabajo, Janet Jara, como el ministro de Hacienda durante la semana, haciendo alusión a que es necesario para los movimientos sociales manifestarse por las reformas del gobierno, principalmente por el tema de la reforma de pensiones. Y acá se pone bien curioso el asunto, porque ¿qué les suena a ustedes cuando uno habla de movimientos sociales? Yo creo que no, o sea, además, pero uno no está pensando, por ejemplo, vinculado al tema de AFP, de la reforma previsional, uno no está pensando no se le viene a la mente el movimiento Con Mi Plata No, que está en contra de la reforma del gobierno, o no se le viene a la memoria ese tipo de movimientos que finalmente abogan por la capitalización individual y que cada uno trabaje y la plata vaya para su propia cuenta, sino que automáticamente no más AFP. Claro, no más AFP y la gente que salió, o sea, la gente que salió a hacer disturbios y demanda el 19 de octubre. Entonces, acá yo creo que a todas luces hay una coordinación por parte del gobierno para hacer presión en la calle de una reforma que no solamente es mala técnicamente, sino que además es muy impopular. Pero llama la atención que el mismo gobierno, esté llamando a los, los movimientos sociales a hacer protestas contra el gobierno. Eso es particularmente interesante porque ¿por qué tienen que llamar a hacer movimientos sociales en un momento en el que más mal estamos en muchas áreas, o sea, en materias económicas, de seguridad, de educación, de salud, y la etcétera? Gente no sale espontáneamente. Pero es que nunca fue espontáneo, primero. Eso, sí, igual, y no hay movimientos porque muy buena parte de los líderes de esos movimientos ya tienen cargos. Si las cosas hay que decirlas como son. Las personas que lideraron los movimientos octubristas del 2019 y los de antes, y los constituyentes, por ejemplo, reventó el 19. O sea, tenemos constituyentes que son embajadores. Sí. Hay que ver dónde está la tía Pikachu. Claro, o mira que hay un tema de clase además, porque, no, en serio, hay un tema de clase, porque a la gente que no viene de las universidades, que fue compañeros con todos estos dirigentes, los dejaron votados, o sea, no tienen ningún cargo. O sea, a esta gente que le gusta tanto lavarse la boca con el tema de las clases sociales. Con el tema de la igualdad. Claro, con el tema de la igualdad, a la tía Pikachu, los dejaron votados. Y un montón más, los soltaron. O sea, llama la atención que personeros del mismo gobierno llamen a los movimientos sociales a salir a la calle para protestar contra el gobierno en el cual están trabajando. Ojo con eso, porque, por ejemplo, el llamado que hace la ministra Janet Jara es un llamado a que los movimientos sociales se coordinen para apoyar su proyecto de las reformas. Porque recordemos que hoy día el problema principal es que el gobierno presenta propuestas que son vergonzosas frente a a la oposición que dice, no, mira, si vamos a negociar y vamos a legislar sobre la materia, hagámoslo con cosas sólidas, o sea, tengamos un proyecto que realmente valga la pena, que le convenga a Chile, que sea bueno y beneficioso para el resto de las personas y no solamente para un grupo, porque precisamente estas reformas que presentan son con las mismas consignas ya a esta altura patética, o sea, que fueron rechazadas no más los súper ricos. Frente a esa situación, el llamado no es solamente a movilizarse, no es un llamado ciudadano, es a los que piensen como nosotros, movilícense, no para hacer presión al gobierno, es para hacer presión a la oposición. Entonces, aún en posiciones de poder, donde se supone, yo supongo, una persona, un ministro o cualquier persona que tenga una autoridad, tendría que entender que el respeto a la autoridad es principal, es fundamental. Ya, pero la Janet Jara, ¿a qué partido pertenece? Comunista. No, o sea, yo por eso siempre digo, la política es el arte de gobernar y ese tipo de gestiones o de dichos, de llamar a movilizarse, siento que son viejas prácticas y prácticas que no debiesen utilizarse en estos momentos, porque además son actos autoritarios, o sea, como dice Manuel,
llamemos a movilizar porque nuestro proyecto es bueno y los otros son los malos. Los otros son los que no quieren mejorar las pensiones, no quieren mejorar la salud, etcétera. Que es un poco lo que ha hecho el Frente Amplio cuando fue oposición y el Partido Comunista también. Y finalmente así no se avanza. O sea, ya lo vieron ahora estando en el gobierno y por eso han tenido tantos problemas de seguir insistiendo en sus reformas y no moverse ni siquiera un poquito para poder tener mínimos comunes finalmente, para poder avanzar. Si finalmente en la diversidad está igual la riqueza y uno sabe que tiene que, a mí no me gusta la palabra negociar, pero sí discutir para poder llegar, como bien decía, a un mínimo para aprobar. Entonces, yo siento, obviamente, uno siendo gobierno tiene que poner quizás su mirada, su tinte en proyectos de ley, pero también escuchar al otro y ceder. O sea, y eso es lo que siento que el gobierno lo ha hecho súper mal y por lo mismo no han podido aprobar prácticamente ningún proyecto. El de 40 horas es lo único que ellos han podido decir que han aprobado, y los proyectos en seguridad, que son proyectos que venían del gobierno anterior, que cuando ellos fueron oposición votaron en contra y ahora, gracias a la oposición de ahora, los han podido aprobar. Pero mira, tú dijiste algo que es muy cierto, porque no se quieren mover un solo centímetro de su programa, porque ellos no gobiernan para el país, gobiernan para sus programas. ¿Qué mejor muestra? Y yo creo que aquí cada tanto hay que recordar lo que pasó para la convención, que eso no nos podemos olvidar. Aparte que es algo muy reciente, es algo que marca mucho lo que efectivamente Chile quiere. Cuando Chile rechaza dos propuestas constitucionales que vendían de dos sectores muy distintos, hay un llamado obligatorio, una lectura de centro. Y ese centro tiene que ser un centro convocante, no solamente un centro político, porque es normal que existan posiciones en política, que existan ideas que se van moviendo de un sector a otro, pero que puedan llegar a los acuerdos, como tú muy bien señalas. Entonces, ¿qué pasa con la convención, la primera convención? La convención era, la propuesta de convención era el programa de gobierno de Boric. Las dicho expresamente por Giorgio Jackson, ¿no? Bueno, podemos hacer nuestro programa sin que no gobernaron en 6-7 meses porque estaban esperando que exista esta nueva constitución. Entonces, cuando hoy día el gobierno presenta estos proyectos que solo son, en el fondo, como voy a completar un poquito más la idea de las 56 propuestas que presentamos cuando éramos candidatos, porque no tienen fundamento, no tienen base legal, no tienen concordancia con otras normas, no tienen nada, es un proyecto absolutamente desarmado. O sea, ni siquiera es un proyecto. Entonces, en eso, ¿por qué no se mueven? Porque nunca han gobernado para el país, nunca han gobernado para el bien común. Porque si así lo hicieran, entenderían que pese a las diferencias, y yo creo que eso es el llamado que tenemos que hacer siempre a la nueva forma de hacer política, es que pese a las naturales diferencias, ambos sectores, o los muchos sectores que existen hoy día en el Congreso, llegaron todos por un fin, porque era el bien común nacional. Se supone. No el bien de cada partido, no el bien de cada bloque. Entonces, bueno, ahí hay algo que también yo creo que todos los auditores y los televidentes debiesen ver y por lo menos cuestionar. ¿Qué está pasando? Que no mueven su marco de acción, y muy por el contrario, para no poder llegar a acuerdos con el sector opositor, están llamando hoy día a movimientos que solo son insurrectos. O sea, es seguir con esta tónica y estos cantitos que ya venimos escuchando 4 años. Sí, a mí lo que más me preocupa de las declaraciones de este llamado a los movimientos sociales a manifestarse en la calle, el ministro Jara, la ministra Jara y el ministro Marcel, es si están dispuestos a hacerse responsables de sus palabras, porque al final todos sabemos a quién les están haciendo este llamado. En materia previsional, el gobierno la reforma del gobierno no cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Entonces, ¿a quién le están diciendo? Están apelando a la gente que salió en octubre para hacer presión en la calle. Y ahí la pregunta que yo me hago, bueno, a la pequeña pyme que le destruyan mañana su local, ¿se van a hacer responsables de este llamado que están haciendo? O no sé, los cortes de tránsito, ¿se van a hacer responsables? A los carabineros que le tiren bombas molotov, porque eso es lo que pasa con estos movimientos a los que hacen alusión, ¿se van a hacer responsables? No, pues en este país sale lamentablemente gratis hacer este tipo de llamados y después no hacerse cargo. Entonces yo creo que el gobierno está jugando en un agua peligrosa al volver a hacer un llamado a esta gente que salga, que claramente, y acá hay un tema de opinión pública que
que me parece, yo he escuchado programas de radio y me parece que dejan mucho que desear. Claramente la ministra Jara y el ministro Marcel no se están refiriendo al movimiento, a movimientos sociales constituidos, ordenados, porque No, claro. ya les resultó una vez esto de sacar gente a la calle y dejar la escoba, casi pasan su proyecto de convención, que hubiese sido terrible para el país y para nuestra democracia. Entonces, para mí no queda ninguna duda de que están aludiendo a eso. Yo no sé por qué a esta altura mucha gente le da el beneficio de la duda de a qué se refieren cuando es una cuestión tan clara. Yo creo que también es parte no sé, o sea, no cabe ninguna duda. Eso es claro, que lo que están llamando es de nuevo al octubrismo que destrozó el país. Salir a la calle, O sea, y lo que te decía yo al principio, o sea, si hoy día no hay nadie protestando en la calle es porque están el gobierno los que dirigían todo. Sí, no es como que de la noche a la mañana esto haya cambiado. Entonces, hoy día tenemos la benzina, no sé, 600 pesos más cara que en octubre del 19. Y subió el pasaje del metro en Santiago, que subió no el fueron pasaje del metro cerca de 30 Santiago, pesos. o sea, y nadie está en la calle, o sea. ¿Hay alguna, o sea, a mí no me cabe ninguna duda de que acá claramente hay motivaciones político-partidistas y una forma de hacer política, que es lo que me he venido hablando, La forma de hacer política que es de salir a... Y aquí la gente que nos escucha tiene que entender y hacer la siguiente reflexión. El gobierno tiene un porcentaje de aprobación promedio de 30%. Pongamos que de ese 30% hay 5.000 personas dispuestas a salir a dejar la escoba con tal de que pase una reforma. Eso es mucha gente, a pesar de que en comparación con el resto del país son pocas. Pero si al final las últimas protestas eran 200, 300 viejos que se dejaban en Santiago Pero mira qué grave es lo que está haciendo el gobierno, qué grave es que esté llamando, independiente del número, que esté llamando a movilizaciones en un contexto social que entiendo desde viven efectivamente en la nube permanente. Desde su nube no han hecho una bajada de lo que efectivamente la sociedad Chile está pidiendo. Y esto lo digo ¿por qué? Porque aquí el problema mayor no está solamente en que volvamos a tener una insurrección como la de octubre del 2019. Es que así como tiene un 30% de aprobación y aún con un 30% podría convocar a 5.000 personas a que se manifiesten, son muchas más las personas en Chile que hoy día no quieren más destrozos. Por supuesto. Somos muchos los chilenos que estamos aburridos de esto que se instaló como un concepto muy romántico y que terminó siendo absolutamente destructivo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está esperando el gobierno? ¿Que haya un conflicto entre ciudadanos? Porque lo que van a lograr con estos llamados a que haya movilizaciones es que naturalmente todas las personas que están aburridas de no poder tener libertad, de no poder tener seguridad, de no poder tener, no sé a qué hora tengo que cerrar mi negocio porque si pasa una turba me lo destruye. O sea, vamos a tener, como ya no le resulta esto de las clases, del proletario contra el opresor, ¿qué vamos a tener? Al bueno contra el malo, al que defiende lo suyo mientras al otro que destruye. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, démosle una bajada a esto porque justamente esta semana hubo incidentes en el Instituto Nacional, se provocaron desvíos de tránsito, lanzamiento de bombas Molotov a carabineros, que eso, una bomba Molotov puede matar a alguien, no lo puede dejar con heridas graves. Y uno se pregunta justo después de que a eso me refería yo, si se van a hacer responsables, porque... fue un par de horas después. Claro, o sea, entonces el gobierno no puede pretender jugar de esta manera la carta de la calle y estar, por ejemplo, apoyando al mismo tiempo a Carabineros. Son cosas que no lo está apoyando, voy a dejar caer al general director, pero son cosas que son... la verdad, absolutamente incompatible. No es compatible salir a incitar la violencia insurreccional y al mismo tiempo estar con Carabineros, porque la violencia insurreccional, ¿quiénes se tienen que hacer cargo de esto? Carabineros. Entonces acá tenemos un ejemplo, y esto lo quiero vincular también y pasarnos un poco a educación, como con este panorama, por la violencia que se desata, no quiero decir a partir de las declaraciones, porque no sé si es una reacción causa-efecto, pero es un hecho demasiado coincidente, me parece a mí. Y también con el hecho de que en Atacama nuevamente hay problemas en materia de educación, porque se están lloviendo las casas en 59 establecimientos de la región de Atacama por fuertes lluvias, lo que yo creo que habría que sumar a las cerca de 800 alumnos que por el tema del sistema de la tómbola ya están sin colegio y desde el ministerio les dijeron que hagan exámenes libres, que yo creo que en otro gobierno eso hubiese desencadenado la acusación constitucional inmediata.
Pero vemos que ahora no, y creo que es bueno hablar de la educación, de la implementación del SLEP, que en Natales estuvieron en paro durante mucho tiempo, que no tenían las condiciones para abrir. No sé qué, Javier, si quieres partir un poco abordando. No, o sea, a mí me parece impresentable que hoy día tengamos acá, o sea, a alumnos, niños, hace un tiempo atrás eran 3.000 alumnos sin matrícula, producto del tema de la tómbola y todo. Lamentablemente, en diciembre se rechazó el proyecto que mejoraba considerablemente el tema de acceso a la educación de las familias, pero se rechazó. Entonces yo espero que hoy día, ojalá pudiéramos avanzar en el Parlamento con esas reformas buenas que tenía el proyecto de Constitución, y entre ellas era el cambio a hacer una reforma a la educación. Y espero que eso se pueda lograr y que se pueda avanzar en el corto plazo. Con respecto en Atacama, bueno, es lamentable, ¿cierto?, que ya el año pasado estuvieran como 3 meses sin clases los niños. Hoy día, por una lluvia del invierno boliviano, los colegios seguramente muy mal mantenidos, ¿cierto?, han tenido que suspender las clases. Yo lamento profundamente por los niños y los jóvenes de nuestro país que han ido viendo el nivel de educación como se ha venido a pique. O sea, y esto partió también con la reforma educacional de la señora Bachelet del 2010. O sea, ahí empezó la debacle que hoy día, no sé, los niños salen de cuarto medio con una base muy mala. Sí, yo ahí, más que hablar de la implementación ahora, es otro ejemplo de lo que digo, que por eso es tan importante que el gobierno con la oposición trabajen en conjunto y se aprueben buenos proyectos de ley. Porque en Bachelet, en el segundo periodo de Bachelet, donde se impulsó y se concretó este proyecto de ley, también ocuparon un poco la misma estrategia de ahora, quizás no llamando a los movimientos sociales propiamente tal, pero dando a entender de que la oposición no quería mejorar la educación, y esas frases que finalmente no aportan en nada. Y bueno, nuestro actual gobernador, ex intendente de la época, también fue uno de los propulsores y defendió mucho este proyecto de ley, que finalmente ahora se ha lavado las manos y no ha querido opinar al respecto. Porque está en campaña. Obviamente, pero y de hecho él fue el que además gestionó para que fuéramos la primera región en implementar esta nueva forma de tener la educación con los SLEP. Entonces, bueno, ahí se ve la importancia de que nuestros parlamentarios también estén capacitados con sus equipos para poder aprobar proyectos de ley, sobre todo, creo yo, en educación, salud, seguridad, que son temas fundamentales ahora, y que finalmente, si se aprueban mal los proyectos de ley, retrocedemos o no avanzamos y seguimos estando estancados como lo estamos viendo ahora. Manuel. Mira, yo creo que los dichos son súper interesantes, y acá no quiero ser como Carlos Larraín, que vivía haciendo sus discursos en base a dichos, pero... Y que igual es entretenido. Y que es muy entretenido escucharlo, pero... Sí, realmente muchas veces más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y eso lo digo porque cuando existen reformas que son de improvisación, nos damos cuenta que parece que todo aquello que era malo y que nos acostumbraron a decir, los acostumbraron a decir con cantitos y con doctrina que algo estaba tan mal, después son estas mismas personas las que tienen que salir a defender que parece que tan malo no era. Pongo 2 ejemplos. Cuando el mismo bloque que nos decía a gritos que lo que Chile necesitaba era un cambio constitucional porque la constitución del 80 era asquerosa, sale en el segundo plebiscito a decir, ¿sabes qué? Tan mala no era. Porque la propuesta que tienen ahora es bastante más mala, entonces preferimos quedarnos con lo que tenemos porque si lo reformamos podría ir por buen camino. Entonces parece que estas improvisaciones están acostumbradas a jugar ese rol. Pasa exactamente lo mismo con la educación. Mira lo que está pasando hoy día en Magallanes, sin ir más lejos, sin salir de acá y pasarnos a Atacama, que lamento lo que está pasando, y lamento de paso que Salles, el Ceremi, que no da ninguna garantía, salga con estos discursos que son parte del gobierno que representa, lleno de volteretas. Pero en Magallanes en particular teníamos un tremendo conflicto entre la corporación municipal y las contrataciones que habían en educación y las deudas históricas que son arrastradas por muchos gobiernos locales anteriores,
Y la gente, los mismos funcionarios, decían, mira, el SLEP viene a ser la gran solución. Parece que es como esta magia que nos va a permitir mejorar la educación. Y son los mismos líderes que hablaban de este cambio urgente y necesario, entre esos el gobernador Flies, los que hoy día están diciendo, ¿sabes qué? Mira, parece nuevamente lo mismo, po. Parece que lo anterior tan malo no era. Porque lo anterior no fue improvisado, porque lo anterior no era casual. Entonces, el SLEP no solamente está dando malas señales respecto a cómo maneja o cómo coordina la implementación del Servicio Local de Educación hacia los docentes y los trabajadores de los equipos, sino que de paso no es capaz, por ejemplo, de dar garantías mínimas, porque no están las lucas, para hacer estas reparaciones en los colegios, para que los chicos, en vez de tener que estar en sus casas, puedan estar en las salas de clase. Y la declaración que hace ayer, que es más vergonzosa aún, es que la suspensión no se debe solamente a las malas condiciones que tienen los colegios, sino a que el acceso está muy difícil, sobre todo en el entendido que hay personas que tienen que trasladarse más de 30 kilómetros para poder llegar a un colegio en circunstancias donde tienen uno cerca 5. Y eso es la tómbola, po. Claro. Quedé fuera del lugar más cercano que tenía y tengo que moverme ahora, no sé, de Alto del Carmen a otra comuna o a más kilómetros de los que correspondería porque el mismo sistema no me dejó cerca. Entonces capaz que el colegio que tengo cerca sí tiene clase, pero no puedo acceder a él porque el sistema me dejó en uno que está a mal traer y que más encima me queda más lejos, que me dificulta el acceso. Oye, y poniéndole más condimento al tema, una cosa súper simple. Cuando era de las escuelas de las municipalidades, las municipalidades podían postular, por ejemplo, para reparaciones, mejoramientos, a los fondos que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional, hasta 150 millones de pesos para este tipo de cosas. Ahora ya las escuelas no tienen esa opción. O sea, y eso es porque obviamente el proyecto de ley no vio ese tipo de cosas y eran hartas lucas. O sea, yo al menos cuando fui jefe regional, ayudamos sobre todo acá en Punta Arenas a muchas escuelas con, no sé, cosas tan simples como la gotera, pero la gotera había que cambiar el techo y eran 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, que ahora claramente el SLEP no lo tiene, el Ministerio de Educación no tiene esa glosa presupuestaria para ese tipo de cosas. Entonces se les viene, yo creo, bastante difícil el tema por no haber planificado y no haber estudiado bien el proyecto de ley. No, o sea, pero los esfuerzos están concentrados en que Carol Cariola sea presidenta de la Cámara y ahí se hacen los esfuerzos, corren, pero para todos lados. Pues Esfuerzos hasta de mantenerla callada, porque yo los últimos 2 meses no escuché mucho no, de nada, para que no se pegue ningún condorazo que le quite la posibilidad de presidir la Cámara. Pues, sí, no sé. Ahora recién salió hablando de Maduro sin referirse a él de dictador. De hecho. Lo de los SLEP es una cuestión vergonzosa, porque esto venía ya, se sabía hace muchos años y a un nivel de preparación. O sea, lo mínimo sentarte a ver cómo va a impactar y hacerte cargo. O sea, como ya, esto es el nivel de gestión en un tema que supuestamente a estos chiquillos del movimiento estudiantil les importa tanto. La educación está botada, los colegios emblemáticos que eran un factor de movilidad social importante, en realidad lo único que se transformaron en un factor de movilización, donde hay activistas de izquierda que están metidos en los colegios y incitan a los cabros a salir a tirar bombas molotov, porque también lamentablemente se ha hecho una cultura del rockstar que el que tira bombas molotov, el que está en contra de la autoridad, que siempre ha existido, pero ahora se ha masificado de una manera tal que finalmente se está haciendo prácticamente imposible que estos establecimientos puedan estudiar. Entonces, estamos viendo la punta del iceberg, viene después, si no tenemos escuelas en condiciones de operar, como en Puerto Natales, que el encargado del SLEP acá regional dijo que el 28 de marzo les entregamos las herramientas. 28 de marzo, ¿cuándo empezaron las clases? No hablaste con la gente, no los llamaste para preguntarle, eres el encargado del SLEP. O sea, si no estás llamando a las escuelas para preguntar qué les falta, ¿qué estás haciendo? ¿Tomando cafecillo ahí en la oficina? No sé, porque entonces es bien frustrante y da cuenta de que el tema no va por buen rumbo, y la educación es el factor de movilidad probablemente más importante, y quienes más lo están sufriendo, porque de nuevo hay una cuestión de clase acá. Son los más vulnerables, porque si fuesen las universidades las que se estuviesen lloviendo, con los compañeros ahí el semillero del Frente Amplio estarían todos reclamando, el país tomado, la gente encadenada en el Ministerio de Educación.
y estaría la escoba, pero claro, como son la gente de Atacama, los niños vulnerables les da lo mismo, pues, ¿no? Porque tienes un muy buen punto ahí, porque efectivamente yo creo que hoy día el gobierno y bueno, quienes están en la Cámara, que son sus fieles representantes y amigos, de paso, mal entendieron el concepto de movilidad social. La misma movilidad social que entregaba, por ejemplo, el Instituto Nacional. La movilidad social que tuvieron ellos fue pasar de presidir federaciones a ganar hartos milloncitos de pesos gracias al Estado que tanto les molesta, Estado que tanto critican, para representar a distintas comunas en el Congreso Nacional. Entonces, esa es la movilidad que ellos consideraban que era buena. Po. La de ellos mismos. La de ellos mismos, no trabajar nunca, Súper... y que tu primera pega sea el Congreso y estar ahí 12 años, después saltar un ministerio y que la vida diga para dónde te lleva. Entonces, ¿qué movilidad le vamos a pedir a gente que no tiene idea de ni siquiera lo que es trabajo, pagar una cuenta, ¿no? Estar urgido a fin de mes, tener algún tipo de responsabilidad de algo? Yo quería tocar un tema antes de seguir, para que lo comentemos ahí, ustedes abogados, dar mejor versión, lo de Daniel Jadwe, que salió hace un rato, que tenía un que no viaje, dejaron salir del país. tenía un viaje planificado a su querida Venezuela, y menos mal la fiscalía le impidió el viaje, porque como va a ser formalizado a un mes, dijeron que no podía viajar, lo cual el abogado parece el abogado de él iba a defender como para que pudiese viajar, pero finalmente Jadwe se desistió y por él quiso no tomar carta en el asunto y no va a viajar. Pero encuentro impresentable la situación, además de seguir insistiendo en viajar a Venezuela. O sea, más que nada que viajen a Venezuela, el tema es que sigan haciéndose los locos de no decir que es una dictadura, o que digan finalmente que ellos encuentran que es una democracia. ¿Escuchaste pero siempre ayer se hacen a los Hugo locos. Gutiérrez en Sin Filtro? No. Defendiendo la democracia, pero ejemplar de Venezuela. O sea, y O sea, se agarró porque impresentable. había una señora que es como una representante, que tiene un nombre raro, en el programa venezolana. Entonces él empezó a decir que Venezuela tenía una democracia ejemplar, que habían elecciones periódicas. Claro, Un discurso que te encarcelan dice a cualquier opositor que tenga probabilidades, así gana cualquiera. A mí lo que me llama la atención, este personaje no es alcalde de una comuna y viajando, ¿qué día? Un juez y no administra la comuna, que sin goce de sueldo, ¿cuál es la figura Da lo mismo. para ir a... Exacto. No, si Porque oye, ya le no da va, lo a mismo. la, También, mira, no va a la reelección, entonces ya... A un mes de su formalización, o bueno, de donde se le van a formular los cargos y le van a decir por qué está siendo investigado, que básicamente es todo el catálogo posible de, Sí, de delitos fraude a la administración. Sorprende por qué su interés ahora es salir del país, no cualquier país, sino un país tan amigo para él, donde eventualmente pueda tener refugio. Yo creo que ahí, yo recogiendo un poquito tu pregunta, Sí. el punto, y aquí las cosas hay que decirlas como son, hay que atreverse a decir aquellas cosas que son de repente impopulares, pero que son muy malolientes. Yo encuentro que a tan poco tiempo de que la justicia pueda efectivamente demostrar la culpabilidad de un alcalde en ejercicio, sobre todo con audios que mágicamente se destruyeron, se perdieron, no solamente existen las medidas cautelares que puedan pedir por el riesgo de fuga o por otras cosas que se apliquen, sino que estas situaciones también son eventuales riesgos de fuga, aun cuando no le hayan pedido una cautelar, porque él efectivamente dice, yo no tengo ninguna medida cautelar de arraigo. A Jadwe lo atajaron en la ventanilla de la PDI en el aeropuerto. Sí. O sea, ni siquiera su abogado sabía que iba viajando. Entonces, Huele hay a algo muy escándalo. mal. Y por lo mismo aprovecho el espacio, ya que Recoleta está tan mal y está tan mal que su alcalde en ejercicio, porque aunque no vaya a la reelección, él sigue siendo alcalde hasta el día 6 de diciembre. Sí, pues tal cual. Qué lástima que tenga que pasar por esto una comuna que podría tener un crecimiento mayor. Aprovecho de enviarle un cariñoso saludo a un amigo mío, Felipe Cruz, que es el candidato de Chile Vamos como alcalde de Recoleta, el concejal en ejercicio, que de hecho fue quien denunció las malas prácticas del alcalde Jadwe, y ojalá que la comuna pueda tener un alcalde que efectivamente que vele por los intereses de
la comuna y no por los suyos para salir del país a escasos días de ser enfrentado a la justicia. Sí, y recordemos, porque no ha pasado tanto tiempo, pero este señor Jadwe, que todos lo conocemos, el que le quería dar un medicamento no probado a los chilenos y se gastó un dineral por el tema del interferón, que ya ahí debería haber sido formalizado, es una cuestión que no tiene, no sé, no un país serio, yo creo que debería haber estado declarando al otro día. Pero bueno, que esta persona fue candidato presidencial y lo votó mucha gente en las primarias. Eso se olvida. Entonces cuando uno empieza a decir, cuando no, las credenciales democráticas del Partido Comunista, por favor, esta es una comuna gobernada por el Partido Comunista que está totalmente quebrada, está hecho un desastre. Y este es el personaje que, como decía Manuel, tiene el catálogo completo de los delitos que puede cometer un funcionario público. Cohecho, está metido fraude al fisco, el catálogo de la lista de supermercado completa. Y se nos olvida, o sea, como que rápidamente, no, pero es que Jadwe, que está, digamos, es parte de este gobierno, Jadwe no. Pero hay un montón de gente que está ahí, que votó por ellos, que hizo el aguante. Jadwe le dio el apoyo a este presidente. Entonces, claro, se lo aparta como la manzana podría, pero es una persona activa y que fue importante para que este gobierno llegara al poder. Mira, yo quiero decir una cosa también que es muy importante y que yo estoy seguro que los auditores nos van a entender y nos van a apoyar. Aquí van a salir a decir que esta situación es por un anticomunismo, porque ya están acostumbrados a plantar esa idea. Claro. Y aquí no hay ningún anticomunismo. Muy por el contrario, esto tendría que ser algo tremendamente preocupante porque yo pregunto y hago el siguiente ejercicio. Si antes de las audiencias de formalización, Katy Barriga hubiese querido hacer lo mismo. Sí, no, ardía Troya. Ardía Troya, porque parece que lo que nos importa en Chile no es el delito que se comete, sino quien lo hace. Y eso está muy mal, eso tiene que cambiar. Sí. Porque aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros somos todos de la misma línea, caiga quien caiga. Acá tiene que ser transversal la justicia y la aplicación de buena justicia para volver a creer en un sistema judicial. Entonces, cuando todo el mundo se escandalizaba porque Katy Barriga hoy día está en su casa pidiendo sushi y por otra parte tenemos a otra exfuncionaria de gobierno sacando fotos de dudosa procedencia, bueno, hay algo que está muy mal, pero está tan mal para todos los sectores, tan mal como que un alcalde en ejercicio quiera salir, quizás para qué, de un país al que más encima podría recibir refugio y asilo, con todos estos guiños que le ha hecho a Maduro, a quien sí reconoce como presidente, ¿te fijas? Entonces, está muy mal. El presidente Boric también lo trata del presidente Maduro, no sé, cuando es una persona que no es de su línea, el dictador o el régimen, pero bueno, son sutilezas para algunos, pero yo creo que son cosas importantes. Estamos con Javier Romero, quien les habla, Rodolfo Arecheta, Jack Rook y Manuel Villarroel, haciendo un capítulo más de Sociedad Libre. Nos vamos a pasar a otro tema, pero que uno empieza a ver los temas y la curatoría de las noticias es bastante lúgubre, por decirlo de otra forma. Yo anticipé que iba a faltar tiempo hoy día. Sí. Está muy sí, pero hablemos un poco de la polémica de Chile con Estados Unidos y Argentina por estos vínculos que por un lado destacó el no sé si es diputado, senador Rubio en Estados Unidos, que habría manifestó su preocupación por supuesta vinculación del grupo terrorista Hezbollah en Chile, lo cual fue no hay un link directo, pero también fue mencionado durante la misma semana por Patricia Bullrich, ex candidata presidencial del gobierno de Argentina y actual ministra del Interior del presidente Milei. Y bueno, estamos, digamos, decía que era medio lúgubre el panorama porque estamos hablando de la presidencia del Partido Comunista, llamado a la salida de la presión social en las calles, los overoles blancos en el Instituto Nacional, y ahora tenemos una noticia nueva, otra de las polémicas, el tema de Hezbollah en Chile, que más allá de las investigaciones que hayan o no, creo que vale la pena comentar la reacción del gobierno. Yo escuché que de alguna manera se manifestó contrario, sobre todo en el caso de Argentina, en ambos casos. En uno hizo una nota de protesta en el caso de Argentina
y en el otro mandó a llamar al embajador, entregó una carta de protesta. Después la ministra Bullrich de alguna manera se desdijo de lo que había señalado, y en el caso de Estados Unidos algo parecido. Y yo, por lo menos en el caso de las palabras de Patricia Bullrich, escuché lo que dijo, y no fue una acusación. Dijo que dentro de otros países, y que a Argentina le importa mucho el tema de Irán y el conflicto de Israel, porque no olvidemos lo que pasó en la AMIA, donde murió, digamos, una persona, fue asesinada, el fiscal Nisman, que estaba investigando esto, y después se supo que era Hezbollah y otros grupos iraníes los que estaban detrás de esto. Entonces, para Argentina es un tema sensible lo de Hezbollah, y a partir de esta noticia salieron un montón de informaciones que daban cuenta de que en el pasado esto se había investigado, que efectivamente incluso una persona que trabaja ahora en el Ministerio de Educación tiene vínculos con Hezbollah, esta organización terrorista que está, digamos, atacó a Israel hace poco además. Y bueno, yo creo que es bastante preocupante ya el hecho que estemos hablando de este tema. Y más allá de que se verifique si es cierto o no, a mí lo que me preocupa es que claramente no tenemos ninguna seguridad, porque nuestras fronteras son totalmente permeables, entra el que quiere. Entonces, ya que entre Hezbollah, si ha entrado el tren de Aragua, ha entrado, ¿o alguien le extrañaría? Si el río suena es porque ve de las playas. O sea, se te empiezan a enseñar ciertas alarmas. Un par de años atrás, un avión venezolano con tripulación iraní, que nadie hizo nada, ¿verdad? Nadie dijo nada. Argentina también puso la alerta frente a eso. Hoy día tenemos al senador Marco Rubio diciendo que ojo con podéis tener alguna intromisión de Hezbollah, la Patricia Bullrich. O sea, no podemos hacer los tontos y dejar tapar las cosas, ¿cierto? Debajo de la alfombra, claro. Fueron declaraciones al voleo. No creo, o sea, menos de un senador norteamericano que seguramente algunas redes debe tener con la inteligencia americana y conocer del tema. O sea, yo creo que el gobierno tiene que ponerse serio, tomar carta en el asunto e investigar. O sea, sabemos que el tren de Aragua es un hecho que está en Chile. Entonces, que esté Hezbollah tampoco me parece. Y más todavía cuando sabemos que el Partido Comunista, de nuevo el Partido Comunista, está muy a favor del movimiento palestino, árabe-palestino, ¿cierto? Entonces yo creo que no hay que hacerse los tontos, y el gobierno tiene que, o la fiscalía o lo que sea, alguien tiene que investigar y empezar a ver qué es lo que hay tras esos dichos. ¿Ya? No, yo no mucho más que decir, comparto más que nada, comparto lo de Javier de que finalmente no hay que hacerse un poco los locos. Sabemos que ya está el tren de Aragua y quizás no haya ningún dato concreto de esta otra organización, pero sí a ponerle ojo y ahí un llamado al gobierno más que nada a seguir con un plan de seguridad que no lo han tenido, pero empezar a proponer proyectos de ley que vayan en ese orden, porque ya sabemos que está totalmente desbocado el tema de la delincuencia. Justamente ahora veía en la mañana el matinal nuevamente con el tema de la pequeña Caracas, que hay un edificio gigantesco, que eso es otro tema que podríamos abordar en otro programa, que hicieron un tremendo edificio con 623 departamentos, que es una locura. En la estación central. En la estación central, que ahora obviamente parece gueto, y hay muchos, además, departamentos ya que no vive nadie porque nadie quiere vivir. O sea, de hecho, lamentablemente el edificio está solamente prácticamente con venezolanos, y además eso le hace un mal a toda la a toda la población venezolana que ha venido, porque hay muchos venezolanos que han venido a trabajar y están trabajando y son súper trabajadores, gente honesta, trabajadora, pero sí está este grupo que finalmente empaña y cada vez son más, que son lo peor. Entonces ahí poner mano dura, creo yo, al tema de la expulsión. Ahí yo no sé temas más legales, pero finalmente apresurar los procesos, ver la forma de empezar a expulsar más rápido a estos venezolanos, porque son muy pocos, o sea, las expulsiones que han habido son muy pocas para la cantidad de extranjeros que se debiesen expulsar. De hecho, justamente al que pillaron el otro día, a la persona que mató al carabinero,
tenía orden de expulsión desde el 2020, o sea, más de 3 años. Para mí es impresentable. Mira, yo sumándome a lo que tú dices, Jax, creo que hay algo súper delicado. Aquí cada uno obviamente se hace cargo de lo que dice y de las consecuencias que eso pueda traer. Pero yo quiero aportar un dato a esto, porque efectivamente ya hay una situación desbordada respecto de la delincuencia y que muchos de los casos más graves hemos conocido que son precisamente vinculados al Tren de Aragua, etc. Tren de Aragua, que es una mafia que narco que nace en Venezuela. Resulta que estos vínculos posibles que pueda tener Hezbollah con Chile y la participación iraní en algunas decisiones es sumamente grave, porque esto no es nuevo. Que Bullrich lo haya puesto a la mesa por un dicho que efectivamente, como dice Rodolfo, no tuvo nada grave, fue decir que así como en otros lugares de Chile, de América, en Iquique podría haber algún vínculo, etc. En septiembre del 2022, Policía de Investigaciones entrega un informe a la Cámara de Diputados donde señala que al menos 10 personas de origen iraní podrían haber entrado a Chile en 2 vuelos que hizo una aerolínea estatal que se llama Covianza, que adivina de dónde es, venezolana. La estatal venezolana Covianza, que ya no existe, por razones que ya todos sabemos qué pasa con Venezuela, en 2 oportunidades trae vuelos entre marzo, abril y mayo, donde entraron 10, a lo menos 10 personas dentro de lo que policía tiene como control. Entonces, bueno, efectivamente, esto no es primera vez que se está conversando, no es primera vez que se investiga. Sale por una parte Heraldo Muñoz, ex canciller, a decir que cómo es posible que una ministra de Estado diga o dé declaraciones que pueden incluso incitar al odio, cuando ya desde el 2008 existen investigaciones precisamente para evitar. ¿Qué tiene que pasar para que los temas se conversen? ¿Que tengamos un ataque y que entonces sigamos con las políticas reactivas? ¿O efectivamente tenemos que preocuparnos de tener políticas preventivas que, por último, parezcan sobre reacción, pero que se traduzcan finalmente en protección verdadera? Yo creo que ahí está el punto. O sea, prevenir va a ser siempre mejor que lamentar. Oye, nos van quedando unos minutos y quería hablar de una noticia que salió y nos queda poco, así que acortemos un poco las intervenciones, pero estamos en la hora. ¿Estamos en la censura del Partido Comunista? No, en la censura del tiempo y del dueño del estudio. No vamos a decir su nombre para proteger su identidad y la de su familia. Que se confirmó hoy día el fallo que impone al Ceremi Marco Uribe, Ceremi de Vivienda, asistir a las nuevas clases de ética, que al parecer asistir a cursos de respeto de los derechos del trabajador por un juicio laboral que tuvo por haber desvinculado a una persona de manera arbitraria e ilegal. Curioso, ¿no? O sea, que la sanción sea un curso de respeto a los derechos fundamentales del trabajador por varios motivos. Como el gobierno de los derechos humanos, derechos fundamentales. Primero, cosa que se me viene a la mente, la vuelta de las clases de ética ahora a autoridades de gobierno. Me parece un poco impresentable que los tribunales estén fallando de esta manera. Y de nuevo yo creo que volvemos al tema de las responsabilidades. No sé este gobierno hasta cuándo vamos a esperar que se hagan cumplir las responsabilidades políticas. Acá hay vulneraciones de derechos fundamentales y no pasa nada. Ir a clases para que aprenda algo que me parece curioso. Démosle una vueltita rápida, Javier. No, yo creo que, o sea, cuánto criticamos las clases de ética de los empresarios por la colusión de diferentes productos. ¿Se acuerdan hace varios años atrás? Se criticó enormemente. O sea, hoy día lo que tú decís, si hay alguien que cometió algún delito, que cometió alguna falta, tiene que ser sancionado como corresponde. O sea, no hay más darle vuelta al tema. O sea, después verán si tendrán que tomar clases o no, pero tiene que ser sancionado. Ya. Yo encuentro impresentable, pero debido al tiempo debo decir algo que ocurrió el día de ayer, impresentable, tema deporte en la Cámara del Senado. Hace una intervención el presidente de la Comisión de Deporte, que estoy contento de que sea Sebastián Keitel, debido a que él propone un proyecto de ley para que las mujeres de organizaciones deportivas tengan mayor poder de
de voto en todas las organizaciones deportivas y lamentablemente no se pudo votar el proyecto de ley porque no había quórum. O sea, es impresentable que pase eso, que los parlamentarios sigan hablando de que están en pos del deporte, de la salud, que sabemos que el deporte beneficia a la salud, y finalmente cuando hay que concretar proyectos de ley no estén presentes y lo más probable es que hayan estado afuera tomándose un cafecito. Entonces quería decir eso porque me parece realmente impresentable. ¿Y lo del Ceremi, sí o no? Impresentable también. Ah, ya. Manuel, ¿para Yo me cerrar? sumo a las palabras y nuevamente lo mismo que ya conversamos hace unos minutos atrás. Qué increíble cómo, porque el Ceremi que tiene que ir a clases de ética hoy día no es un Ceremi opositor, es un Ceremi oficialista, un Ceremi de gobierno. Qué increíble entonces cómo efectivamente otra cosa ha sido con guitarra y el tiempo les ha dado un portazo gigantesco en la cara al gobierno. Porque las mismas personas que hoy día son autoridad, Camila Vallejos como vocera, por ejemplo, quien tiene la función o la misión de entregar el mensaje que el gobierno quiere emitir, era la primera en cuestionar las clases de ética de los empresarios que tenían, que tenían los delitos de colusión. Que era impresentable, decía ella, como siendo diputada, que no podemos permitir que nuestro país tenga sanciones de este tipo cuando la idea es que sean sanciones ejemplares para los cuellos y corbata. Lo único que cambió es que ahora ya no ocupan corbata. Entonces, qué lamentable que eso que criticaban con tanta fuerza, hoy día lo dejen pasar y haya clases de ética por situaciones que son iguales a las que años atrás hubiesen terminado en la renuncia inmediata del Ceremi. Inmediata. O sea, si hubiese sido un Ceremi el gobierno Piñera, Hoy día. no dura. Y tiene inhabilidad para ejercer cargos públicos de paso. Inmediatamente. Sí. No, bueno, el mensaje yo creo a la gente que nos escucha y nos ve es que con este gobierno, el gobierno de la superioridad moral, todavía lo que prevalece son las clases de ética y no las sanciones efectivas y mucho menos responsabilidad política, porque acá nadie renuncia. Esto fue Sociedad Libre, muchas gracias a todos, Javier, Jack, Manuel, nos veremos pronto en un nuevo capítulo, que estén bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.